en el juicio. Aquí tengo primero en pantalla. Vamos a revisar este tema. Este tema del capítulo 19 de la ABA, trastornos de hipersensibilidad. Entonces, ¿cuál es la definición? Juliana, sí, Juliana, ¿usted levantó la mano? Era para ver si podría, por favor, grabar la pantalla. Grabar la reunión. Sí, o sea, como usted la graba y después nos pasa el link, Sí, por favor. yo no sé si la clase pasada ya se lo envié a Ingrid o no, Ingrid, yo creo que no. No, profe, pero sin embargo hay una compañera que a veces graba las clases y se encuentra en YouTube, pero como tal el archivo no me lo manda usted. Listo. Entonces los trastornos de hipersensibilidad se definen como las respuestas inmunitarias. Son trastornos causados por respuestas inmunitarias y a eso es lo que le llamamos enfermedades de hipersensibilidad. O sea, es aquello que se da por una respuesta inmune de nosotros. Y esa respuesta inmune es adaptativa, sea por la presencia de anticuerpos, o sea, humoral, o sea, por respuesta celular, ¿cierto? Por los linfocitos, tanto B como T, como lo hemos estado viendo durante este corte. Entonces, en esas respuestas humorales o celulares, si están atacando el mismo cuerpo, a nuestro mismo cuerpo, le vamos a llamar enfermedad de hipersensibilidad. ¿Qué me lo puede causar? ¿Qué me causa a mí la hipersensibilidad? Entonces, una de las primeras causas es la autoinmunidad. Y recuerde que cuando estábamos hablando de la maduración de los linfocitos, el sistema inmune está controlando constantemente la presencia de sus receptores de membrana para evaluar si este linfocito está en su categoría de madurez y no va a atacar al mismo cuerpo. Durante todas sus fases de maduración, como lo vimos, por ejemplo, con el linfocito M, ¿cierto? La presencia de anticuerpos que ellos tengan en su membrana periférica, en su membrana, cuando ya tengan tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina D, vamos a llamar que son linfocitos B maduros. Y el sistema inmune está sensando constantemente ese desarrollo de los linfocitos, evaluando si existe autorreactividad, ¿cierto? Si esos mecanismos de regulación inmune fracasan, entonces aquella célula que se está produciendo, sea linfocito B o linfocito T, van a reconocer nuestros propios antígenos, porque nosotros también estamos llenos de antígenos, nuestros propios antígenos, y va a haber una reacción de autoinmunidad. En el texto decían que a nivel de los países desarrollados, el 2 al 5% de la población tienen autoinmunidad, y que la característica de estas enfermedades en el grupo etario de los 20 a los 40 años de edad, y lo que se ve es que predominan las mujeres. El hecho de la predilección por el sexo femenino no se ha establecido bien. Hay hipótesis que por la presencia de hormonales hagan susceptibles a las mujeres de tener enfermedades más autoinmunes que los hombres. Reacciones contra los microorganismos. Entonces, ustedes saben, y como lo hemos visto, nuestro sistema inmune es el sistema encargado de defendernos contra los microorganismos. Pero si estas infecciones son excesivas,
porque el microorganismo es muy grande, se multiplica más rápido con el sistema inmune, o porque la infección es persistente. Entonces, toda esa respuesta inmunológica también nos va a dañar nuestras propias células. O cuando el sistema inmune o ese microorganismo es un antígeno parecido a alguna de nuestras células, que tengan nuestras células, va a existir una reacción cruzada. La otra causa de hipersensibilidad son las reacciones contra los antígenos ambientales. Nuestro sistema inmune, como lo hemos estado hablando, desde que nacemos o desde que estamos en el vientre, en el útero, en la parte de la gestación, ya se están produciendo las células, los órganos linfoides y las células, esto como lo vimos en el corte pasado. En la medida que avanza nuestra edad, nosotros tenemos que ir reconociendo todos los antígenos que se encuentran en nuestro entorno y vamos a ir creando una respuesta inmunológica que no necesariamente se debe mostrar como una enfermedad. No, yo reconocí un antígeno ambiental, ¿cierto? Por ejemplo el polen, y yo lo reconocí, mi sistema inmune dice que esto existe en mi entorno y yo creo una respuesta adaptativa, pero ya, no más. Pero ¿qué pasa con el resto de las personas? El 20% de la población mundial no responde de la manera como más regular, sino que lo hace de una manera más exagerada con la producción de muchas inmunoglobulinas E, que estas inmunoglobulinas E van a ir hacia las células tipo mastoides o eosinófilos y me van a causar una manifestación de alergia al tener un contacto con un antígeno ambiental, que normalmente la población a nivel mundial no va a crear como tal esa respuesta anómala. Pero si una persona tiene la susceptibilidad por su herencia y por la presencia de estos antígenos ambientales, pues puede crear un mecanismo de alergia. ¿Sí? Que recordemos, causas de hipersensibilidad. ¿Qué me lo producen? Las respuestas autoinmunes, las reacciones contra microorganismos y las reacciones contra antígenos ambientales. ¿Cómo se clasifica? Qué pena. Sí. ¿Cómo los anticuerpos de inmunoglobulina E causan, bueno, o algo así mencionan en el texto, causan enfermedades alérgicas? Ya ahorita lo vemos. Ahorita vemos una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Ahorita lo vemos en una diapositiva. Listo. Entonces, la clasificación de las trastornos de hipersensibilidad dependen del tipo de respuesta inmunitaria, del mecanismo efector, o sea, del mecanismo efector responsable del daño, sea este celular o tisular. Entonces vamos a tener 4 tipos de respuestas de hipersensibilidad. Eso no quiere decir que puedan estar como tal mezcladas. Pueden tener la participación unas de otras, ¿cierto? En cada una, pero por la parte académica la vamos a dividir así y en el texto nos la divide. Entonces eso no quiere decir que solamente acá en la tipo 1 voy a tener solo inmunoglobulina E, no, porque también voy a tener presencia de respuestas celulares, ¿cierto? Entonces, esta clasificación es una clasificación académica como para nosotros englobar varias causas de enfermedades autoinmunes o alérgicas. Pero no quiere decir que solamente participa en eso y que la otra parte del sistema inmune no interviene, no. Que hay una predominancia en la parte fisiopatológica, si es solo anticuerpos, si es complejo, si es solo inmunoglobulina E o si es solamente celular, si hay una predominancia. Entonces, en la tipo 1, lo que va a predominar son las inmunoglobulinas E como respuesta, y ahorita lo vamos a ver cómo. En la tipo 2
vamos a tener es una presencia de anticuerpos tipo inmunoglobulina E, G, inmunoglobulina M. En la tipo 3 son las formaciones de antígenos y anticuerpos, y que esos antígenos se me van a ir a acumular en ciertas partes de mi cuerpo y me pueden causar enfermedades. Y la tipo 4 es una respuesta más celular. Entonces vamos a hablar de la respuesta inmediata de hipersensibilidad tipo 1. Está usada por anticuerpos tipo inmunoglobulina E, específicos para antígenos ambientales no microbianos, ¿verdad? Es la más prevalente de las enfermedades de hipersensibilidad. Es la que me explica los mecanismos de alergia y diatopia. Y recuerden, miren que no es solamente la producción de inmunoglobulina E, porque recuerden que cuando estábamos hablando de los linfocitos CD4, ¿cierto? O sea que hay una activación celular, es una participación de células, no solamente de anticuerpos, porque para producir esos anticuerpos, el sistema inmune adaptativo tuvo que haber hecho la cascada de respuesta inmunológica para la producción de anticuerpos. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, recuerden, cuando estuvimos hablando de los CD4, que estos CD4 se pueden ir hacia la línea de TH2, ¿cierto? Y que existe la producción de interleucinas tipo 4, 5 y 13, y la producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E van hacia la periferia de los mastocitos eosinófilos y también me pueden inducir inflamación. Pero ¿cómo pasa eso? Entonces, miremos esta imagen. Entonces, como decía el texto, el 20% de la población le puede pasar lo siguiente. Tenemos un alergeno, ¿cierto? En este caso, como lo vemos ahí, que es el polen. Entonces, mire, tenemos acá el alergeno, ¿cierto? Y este es un revestimiento mucoso que lo más probable es el epitelio del tracto respiratorio, ¿cierto? Entonces tenemos acá, llegó el alergeno activó el sistema inmune, o sea, creó una respuesta inmune, este antígeno, se fue hacia la célula dendrítica lo fagocitó y lo empezó a procesar, lo llevó con las moléculas de histocompatibilidad. ¿Esta qué clase sería? ¿Qué molécula de histocompatibilidad es? Tipo 2, clase 2, perdón, sí, clase 2, entonces ya procesó el antígeno, lo llevó, se lo mostró a un linfocito T virgen. Ese linfocito T virgen, ¿qué tipo de linfocito es? CD4, CD8. CD4, entonces lo activó y ya ese dice, no, sí, yo por la presencia de ese antígeno puntual, él se va hacia la línea TH2, ¿cierto? Se va hacia la línea TH2 y empieza la producción de interleucina 4. Va y estimula a los linfocitos B, ¿cierto? Va con su TCR y con sus moléculas con sus BCR, perdón, TCR y BCR, va y activa los linfocitos B, ¿cierto? Acá los activo, para que este linfocito B se pueda transformar en una célula plasmática y se me produzcan las inmunoglobulinas E, ¿cierto? Todo esto lo hace por la presencia de este antígeno, ¿cierto? Las características de este antígeno lo reconoce el linfocito T, y el linfocito T, al reconocer por las características, pues, él reconoce que es un antígeno alergeno, ¿cierto?
se va por la línea TH2 y ya con la línea TH2 activa a los linfocitos B, produce inmunoglobulina E, los isotipos de la inmunoglobulina tipo E, ¿cierto? Bueno, entonces ya lo activó y acá existió un escenario que se llama escenario de sensibilización. O sea, yo me sensibilicé cuando yo me expuse a un alergeno, a un antígeno tipo alergeno, yo hice una respuesta de sensibilización. O sea, mi sistema inmune lo reconoció y lo tuvo acá. Entonces ellos se fueron, esas inmunoglobulinas se fueron hacia los mastocitos, se ubicaron en sus receptores, en los receptores de los mastocitos, y las inmunoglobulinas se unen en su fracción FC a los receptores de los mastocitos. Y se quedó ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Como yo ya me sensibilicé hacia ese alergeno, si yo me vuelvo a exponer a este antígeno, ¿cierto? No necesariamente tiene que pasar ya todo eso porque ya mis mastocitos están sensibilizados y hay unas inmunoglobulinas E que ya son específicas y reconocen puntualmente este alergeno. Entonces, este alergeno puede ir directamente reconocido por las inmunoglobulinas, es reconocido directamente por las inmunoglobulinas, y ya los mastocitos son activados. Al activarse, ellos degradan una cantidad de aminas vasoactivas y mediadores lipídicos que me causan una respuesta de hipersensibilidad inmediata en minutos después de la reexposición al antígeno. Siempre que haya una respuesta de alergia, debe haber primero una sensibilización. El sistema inmune se sensibiliza y en otra reexposición es que se hace la cascada como tal de manifestaciones clínicas, porque el mastocito ya activado empieza a degradar todas sus gránulos y se empiezan a dar las diferentes manifestaciones de alergia. Ahora, esto puede ser, esto es inmediato por la degradación, pero si ese tipo de mastocitos empieza a producir citocinas, se puede dar una reacción más tardía de 2 a 4 horas, ¿cierto? Y esto se da también nuevamente por la reexposición de ese antígeno. Claro, para la que me preguntó cómo las inmunoglobulinas se activaban a los mastocitos o producían alergia. Hola. La que me preguntó. Sí, profe, gracias. Ya quedó más claro. Bueno. Entonces, mira, acá en esta otra imagen, esas imágenes no están en el capítulo 19, sino que están en el capítulo 20, que hablan solamente puntualmente de la alergia, de la hipersensibilidad que tenemos. Y solamente les traje como para que lo tuviesen en cuenta. Entonces, mire que acá tenemos al mastocito, acá ya tuvo que haber primero recuerden que hay una fase de sensibilización y después con una reexposición al antígeno, ya esos mastocitos, con la presencia de inmunoglobulinas E en su periferia, reconocen al antígeno y ya ellos activan y empiezan la degradación de sus gránulos, Entonces, mire, las aminas de este mastocito, tipo como la histamina, que es lo que me va a producir a nivel sistémico, me va a producir vasodilatación y fuga vascular, que eso me va a llevar a edema. Los marcadores, por ejemplo, tipo prostaglandinas y leucotrienos a nivel del epitelio o de los bronquios me van a llevar a una broncoconstricción, y a nivel del tracto gastrointestinal una hipermotilidad intestinal, o sea, aumento del peristaltismo, del movimiento intestinal. La producción de citocinas como factor de necrosis tumoral, y estos marcadores lipídicos, las prostaglandinas y el factor activador de plaquetas y el leucotrieno, lo que me van a llevar es una respuesta inflamatoria, que la respuesta inflamatoria llamar más células sanguíneas al sitio donde se encuentra como esa exposición del alergeno,
y se me van a activar también unas enzimas que se llaman la triptasa, que la triptasa lo que me va a llevar es a un daño tisular. Por parte de acá de los eosinófilos, ustedes los eosinófilos tienen unas proteínas catiónicas en sus gránulos, ¿cierto? Y esos gránulos lo que me van a llevar, en este caso, por ejemplo, en respuesta a los helmintos, ¿cierto? Es a una muerte de estos parásitos, pero tiene que existir una respuesta coordinada de los eosinófilos para acabar. Recuerden que los helmintos son súper grandes para estas células. Y tiene también unas enzimas que son las peroxidasas de eosinófilos que nos pueden llevar a un daño tisular. Entonces, si entendemos esto acá, sabemos el concepto de anafilaxia. Cuando una persona sufre anafilaxia, que es la presentación grave de alergia o respuesta hipersensibilidad inmediata. Tenemos a una persona que puede o no puede tener lesiones cutáneas, ¿cierto? Si una persona ya sabe que es alérgica al maní y consumió maní e hizo hipotensión porque se vasodilató, hizo síntomas respiratorios, estamos ante la presencia de una anafilaxia y esa persona corre el riesgo de morir por esta cascada de respuesta de todas esas aminas que está descargando los mastocitos. Entonces a esa paciente hay que ponerle adrenalina, ¿cierto? Para contrarrestar como toda esta respuesta de la histamina. O tengo una persona que se hipotensó, se elevó la presión y empezó con dolor abdominal y diarrea. Estamos ante la presencia de una anafilaxia y en esas personas hay que ponerles adrenalina porque corre el riesgo de su vida. Pero eso ya lo irán a mirar en la parte clínica cuando estén que lo que me enseñen o en pediatría. En farmacología también la pueden ver como la dosis de adrenalina. Esto como parte de trastorno de hipersensibilidad tipo 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta de trastorno de hipersensibilidad tipo 1? Entonces, sí. Profe, o sea que lo que hace la adrenalina es cortar esa cascada de reacciones para que no afecte más a la persona que está teniendo esta crisis anafiláctica. Pero no es quitarle esta respuesta, porque es que lo que ya produjo el alergeno con el mastocito ya está. O sea, ya se produjo y usted no va a poder cortar esto con adrenalina. Lo que usted hace con adrenalina es ir a estimular los receptores tanto alfa como beta, simpático mimético, y al estimular los receptores alfa 1 a nivel vascular me va a llevar a una vasoconstricción. Al estimular los receptores beta 2 a nivel del bronquio voy a llevar a una broncodilatación, ¿cierto? Porque lo que ya produjo este alergeno ya está hecho, o sea, esto no se puede revertir. Esto en algún momento, como lo hemos hablado en respuestas inmunes, se tiene que agotar. Se agota porque ya los mastocitos ya se degradaron y se tienen que producir más células. Entonces esta reacción no va a perdurar de por vida. Que este mastocito va a quedar sensibilizado así con estos receptores y estas inmunoglobulinas sí. Entonces por eso que estas personas se categorizan como alergia al maní, alergia a los mariscos, alergia a determinado fármaco, porque esto, para quitar esto, se tiene que hacer un proceso de desensibilización, que es mostrarle al sistema inmune poquito a poquito el alergeno. Entonces, por ejemplo, para las penicilinas, si hay por ejemplo, una gestante con sífilis y se requiere sí o sí, porque el tratamiento estándar o el de primera línea es la penicilina,
pero esa señora ha hecho respuestas de hipersensibilidad tipo 1 a la penicilina, y si yo quiero que le pongan la penicilina, pues el médico especialista de alergología puede hacer un mecanismo, una prueba de desensibilización, que eso se hace en el laboratorio o en el consultorio, donde debe de estar un equipo, pues debe tener todos los recursos para hacer una reanimación avanzada, porque si esa persona hace una anafilaxia grave, estando realizando las pruebas de desensibilización, usted puede actuar. Eso se tiene que hacer en una institución, ¿cierto? En urgencias o en un consultorio, pero debe tener todos los implementos para responder si esa persona causa una anafilaxia. Entonces ellos empiezan a mostrar poco a poco, con unas dosis muy diluidas del medicamento, y empiezan a mostrarle al mastocito para que el mastocito no lo reconozca, o sea, lo reconozca, pero no manifieste una respuesta hipersensible, o sea, que se degrade, sino que se vaya reconociendo poco a poco y el sistema inmune se vaya desensibilizando. Eso sí se puede hacer. Quitar esa parte, pero eso es un mecanismo que se hace nuevamente en una institución, y lo hace el alergólogo. Uno como clínico, cuando le llega a urgencias un paciente con manifestaciones de hipotensión, dificultad respiratoria, dolor abdominal y diarrea, y le dice, no, es que me estaba comiendo los mariscos y yo soy alérgico a los mariscos. Si el paciente está así clínicamente mal, el único mecanismo que uno tiene para contrarrestar toda esa respuesta que ya se produjo es poner adrenalina, pero es para la sintomatología, porque lo que ya hizo la histamina, ya lo tenemos en el cuerpo. Ese paciente se debe de quedar en vigilancia, porque miren que puede existir una respuesta tardía por parte de la alergia o de la hipersensibilidad tipo 1 por la presencia de citoquinas. Entonces ese paciente se debe quedar en vigilancia en urgencias. Idealmente en urgencias uno pide la triptasa, que es unos marcadores séricos, pero no todas las instituciones lo tienen. Entonces uno puede pedir triptasa y reafirma y confirma que ese paciente lo que tuvo fue una respuesta de hipersensibilidad hacia determinado alergénico que le diga la historia clínica. O sea que en esos casos, ¿por cuánto tiempo se tendría como en vigilancia al paciente mientras? Mínimo 24 horas. Ah, ok. Ya, listo. Mínimo, Gracias. mínimo 24 horas. Y todo también depende de qué tan grave y severo fue pues tan grave fue la manifestación clínica, porque si es un paciente que usted lo llevó hasta la intubación, pues es un paciente que se le va a quedar en la unidad de cuidados intensivos hasta que ya se pueda resolver y se pueda retirar como estuvo. Eso, entre más rápido actúe o entre más rápido se le pueda poner la adrenalina, voy a permitir que estas manifestaciones se puedan contrarrestar y evitar como llevar a la muerte el paciente, porque si le llega, es que vea que es inmediata, acá el mismo lo dice, es inmediata, dura en minutos, y de aquí que lleguen a urgencias pueden pasar varios minutos, que usted le llega a ese paciente súper grave, usted le pone la adrenalina, pero en ese mismo momento usted está haciendo, él hace toda la parte de reanimación, que mira la vía aérea, la parte circulatoria, la ventilación, todo el ABC, que se lo van a ver cuando estén en los simuladores de reanimación. Usted le hace todo el ABC a ese paciente, y el paciente no le va a decir, porque si le llega súper grave, lo que le va a decir es la familia, de lo que el contexto en el que estaba ese paciente y por qué le llegó a ser tan grave a la urgencia. Y ahí su manera de actuar es poner adrenalina intramuscular. Listo, profe, muchas gracias. Listo, vale. Profe,
Sí. En la reexposición del mastocito, cuando ya se sensibilizó, sea por exactamente cómo, o sea, cómo se hace la reexposición. Porque se vuelve, Esa, pero tenía la pregunta de que si era como una célula presentación. mire que no, mire que ya el antígeno puede ir directamente y recuerden que los anticuerpos lo pueden reconocer. Recuerden que los anticuerpos pueden reconocer a los antígenos. Entonces no necesariamente tiene que pasar toda esa respuesta porque ya tengo una cantidad de mastocitos que están sensibilizados. Ok, profe. Entonces, estos mastocitos, ¿ustedes dónde creen que se van a ubicar? Esas células, ¿dónde creen que se van a ubicar para poder reconocer esos antígenos? A la periferia. Se van a ubicar acá, miren, acá se ubican, ¿cierto? Recuerden que los mastocitos son células tisulares, ellas no se encuentran, o sea, cuando se hacen un hemograma, eso no se mide en un hemograma. Número de mastocitos, no, porque son células tisulares. Entonces ellas se van a ubicar a nivel de las mucosidades. Por eso es que la clínica es mucho de manifestaciones. Mire que está el tracto gastrointestinal, que es un tracto mucoso, extenso, ¿cierto? Es toda la mucosa del tracto gastrointestinal, que es súper extensa, la mucosa del tracto respiratorio y el endotelio vascular, ¿cierto? Entonces son los revestimientos, estos mastocitos se van a ubicar en este revestimiento, tanto endotelial como tanto endotelial en la parte mucosa del tracto respiratorio y del tracto digestivo. Por eso cuando vuelven y se presenta el antígeno, no tiene que estar la célula presentadora de antígeno, la célula dendrítica, sino que ya directamente la presencia de inmunoglobulina E en el mastocito ya lo reconoce y ya, entonces el mastocito dice, yo fui creado para reconocer ese antígeno, entonces estamos ante la presencia de él y ¡rum! Se degrada y hace todas las manifestaciones. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces esa es tipo 1. Tipo 1, aunque recuerde, es una respuesta de hipersensibilidad que es buena, pues es que no es que sea algo malo. Todo lo que nuestro cuerpo hace son mecanismos de defensa, pero el problema es que hay personas que se sensibilizan más, que su respuesta es más exagerada. Entonces, en esas personas son las que producen más mastocitos con inmunoglobulina E y que van a tener en sus revestimientos mucosos, y que si usted se vuelve a reexponer a ese alergeno, pues va a causar la respuesta de hipersensibilidad anafiláctica o simplemente alergias a nivel de la piel, como una urticaria, ¿cierto? Bueno. La tipo 2 es una respuesta de hipersensibilidad, donde vamos a tener la producción de inmunoglobulinas tanto IgM como IgG. Recuerden que la presencia de inmunoglobulinas puede llevar a la activación del sistema de complemento, y ese sistema de complemento, tanto las inmunoglobulinas como el sistema de complemento, me puedo opsonizar y la opsonización me va a llevar a la fagocitosis, y que todas estas, por ejemplo las células de las moléculas de complemento, como lo mirábamos en la clase pasada, aparte de formar el complejo de ataque de membrana, aquellos fragmentos que se van a ir separando de las moléculas originales van a ser encargadas de tener una respuesta inflamatoria, producir citoquinas para llamar más células. Entonces, ¿cómo pasa eso? Entonces tenemos acá
que existió alguna causa, sea esta de autoinmunidad, que el cuerpo las células estén reconociendo antígenos propios, lo que vimos en las primeras diapositivas, o se está produciendo una autoinmunidad, o se está produciendo una reacción cruzada, o porque se están haciendo una, un mecanismo exagerado a algún antígeno ambiental, pero ese de antígeno ambiental, que es la tercera, es más de la hipersensibilidad tipo 1. En esta puede ser por la producción de anticuerpos autoinmunes o por una respuesta exagerada por una infección persistente o porque hay una reacción cruzada. Entonces, nuevamente recuerden como todo lo que hemos visto. Entonces, existe una respuesta inmune adaptativa y ese después pasó a una respuesta inmune innata, después pasó a adaptativa, y que esa adaptativa pueda tener los linfocitos tanto T como B, y que los linfocitos T, los CD4, se van a ir por varias líneas, que sean la TH1, TH2, TH17, y que a partir también de esos CD4 me puedo ir a activar los linfocitos B, y los linfocitos B activados pues van a ser células plasmáticas y van a producir anticuerpos, ¿cierto? Entonces, existió algo así con determinada infección, con determinado antígeno, y los linfocitos B empezaron a producir anticuerpos. Pero esos anticuerpos empiezan a producir, empiezan a reconocer a lo propio, ¿cierto? Porque hubo algo de reacción cruzada o de autoinmunidad. Entonces, estos anticuerpos, al reconocer antígenos propios, pueden causar daño a nivel tisular, ¿cierto? Si son antígenos que se encuentren a nivel del tejido, van y lo reconocen y hacen al hacer el reconocimiento de ese antígeno, pues van a desencadenar una respuesta inmune. ¿A partir de qué? Como lo reconocieron, pues van a llamar, o hacen una opsonización de estos antígenos propios y llaman a las células inflamatorias para que lo reconozcan, y ya estas células inflamatorias, al reconocerlo, pues van a causar daño, ¿cierto? Porque lo fagocitan, porque se degradan, porque tienen enzimas, y empiezan a tener un daño a nivel tisular. Vamos a sacar otro ejemplo. Entonces, yo puedo tener, esta es una célula, ¿cierto? Es una célula que fue opsonizada y es una célula propia que fue opsonizada. ¿Por qué fue opsonizada? Porque hubo alguna autoinmunidad, porque el sistema inmune está reconociendo sus antígenos como antígenos que produjeron una respuesta, o porque hubo una reacción cruzada y este antígeno que tiene esta célula se parece al del microorganismo por el cual el sistema inmune desencadenó su respuesta inmunológica, entonces se creó la autoinmunidad. Entonces fueron y tanto las partículas del complemento como las inmunoglobulinas fueron opsonizadas. Miren, están anticuerpos, están los CD3B y la marcar. Al marcarlas van a ser reconocidas por otro tipo de anticuerpos, sea esta inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y a partir de este C1Q, que lo vimos en la clase pasada, se va a activar por acá el complemento para hacer el complejo de ataque de membrana y darle muerte a esta bacteria. O por la presencia de anticuerpos, o por receptores que tenga el fagocito para reconocer el C3B del complemento, se activa el fagocito y lo que hace es fagocitar esta célula y darle muerte
a la célula que está opsonizada, ¿cierto? Por la fagocitosis. ¿Qué enfermedades se manifiestan por este mecanismo? Anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nivel eritrocitos a nivel periférico se van a expresar o van a estar sensibilizados con una cantidad de anticuerpos que van a ser reconocidos por las células fagocitarias y lo van a empezar a degradar, ¿cierto? Entonces va a haber una destrucción de los glóbulos rojos, ¿cierto? Por la presencia de inmunoglobulinas o opsonización de los glóbulos rojos como tal. Y eso también es una de las causas de producir hemólisis transfusionales. Entonces, por eso es que cuando se transfunden a las personas, se determina principalmente la compatibilidad de ese grupo sanguíneo con el que se va a estar transfundiendo, ¿cierto? Porque yo no puedo estar transfundiendo células así como a la loca, sin antes evaluar como la compatibilidad, si existe compatibilidad como tal o no con ese grupo sanguíneo y RH, porque si mi cuerpo le están poniendo un grupo sanguíneo que yo voy a desencadenar una respuesta inmunológica, porque no voy a reconocer, o sea, lo reconozco, esos eritrocitos que le estoy poniendo, pero los reconozco como un antígeno. Yo todos esos eritrocitos los voy a marcar con inmunoglobulinas o proteínas de complemento para que mis células inmunes lo reconozcan y degraden como tal la cantidad de eritrocitos que le están poniendo a esa persona. Como también pueden hacer los trastornos de hipersensibilidad tipo 2 daño. Entonces acá dicen que mire que por medio de la inflamación, recuerden que vean todas esas proteínas, ¿se acuerdan que cuando se activa el sistema de complemento, las diferentes proteínas van a estar degradando fragmentos y que esos fragmentos lo que van a hacer es llamar más células, activar más células, y esas células van a llegar al sitio donde está el antígeno que se está reconociendo como propio, y van a llegar esas células y van a causar daño. Una enfermedad característica de este grupo serían las glomerulonefritis. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel renal puede existir una autoinmunidad, que el sistema inmune reconozca algún antígeno a nivel del riñón, y que la respuesta inmunológica me vaya a llevar a la producción de células que reconozcan esos antígenos y me manifieste clínicamente con una enfermedad llamada glomerulonefritis, que si no se maneja o no se controla me puede llevar a pérdida como tal de la función renal. Y la otra causa, o otro mecanismo, es la respuesta fisiológica anómala, sin necesariamente causar una lesión celular ni tisular. Entonces, ¿cómo se da esto? Entonces, esta característica la tiene principalmente el hipertiroidismo. Entonces, ¿qué pasa en el hipertiroidismo? Entonces, como lo vemos acá. Existen unos anticuerpos que van a ir contra el receptor de la TSH. Eso sería, supongamos que es una célula tiroidea, ¿cierto? Recuerden que la tiroides está en la línea media la parte anterior del cuello. Entonces tenemos la tiroides, y la tiroides debe ser estimulada por una hormona estimulante de tiroides que se produce a nivel de la hipófisis, ¿cierto? Sí. Entonces se produce a nivel central, ella viaja y estimula la glándula tiroidea, y la glándula tiroidea, al ser estimulada por la TSH, ya produce las diferentes hormonas tiroideas, sean estas TH3 o TH4, ¿cierto? Que van a ir a los diferentes órganos para estimular el metabolismo.
Entonces, ¿qué pasa en el hipertiroidismo? Van a existir anticuerpos que van a ir a estimular este receptor de TH. Entonces van a estar estimulan, entonces son esas personas que pueden causar una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, que les dan bocio y que van a estar produciendo muchas hormonas tiroideas y van a tener las manifestaciones de hipertiroidismo, entonces van a tener estos calmos, pérdida de peso, sudoración. Pero miren que no es ella, el sistema inmune no está como tal dañando o causando alguna lesión como lo hace acá en estas otras, sino que ellas, el sistema inmune solamente es estimulando un receptor que se tiene que estimular fisiológicamente, pero al tener esos anticuerpos lo está haciendo de una manera exagerada, que eso sí me va a llevar a a las manifestaciones clínicas de determinadas enfermedades. Esta otra, entonces miren que hay anticuerpos acá a nivel de la placa neuromuscular. Entonces miren que estos anticuerpos se van a unir contra los receptores de la acetilcolina y no van a permitir que la acetilcolina se una al músculo, y esto me va a llevar a manifestaciones clínicas como una miastenia gravis, que es una enfermedad de la placa neuromuscular, por la producción de anticuerpos que me hacen el bloqueo. Acá bloquean, no estimulan, sino que bloquean y no permiten que la acetilcolina se una a su receptor. Acá miren que tenemos un cuadro con diferentes enfermedades causadas por anticuerpos específicos frente a células o tejidos. Entonces tenemos la respuesta a la anemia hemolítica autoinmune, entonces el antígeno, que son las proteínas de la membrana del eritrocito. Los mecanismos de enfermedades son porque estas proteínas son reconocidas por anticuerpos, entonces se hace una opsonización, y como se hacen esa marcación, se va a llevar a una fagocitosis, ¿cierto? O a una activación del mismo complemento para hacer el complejo de ataque de membrana. ¿Y qué me va a llevar a eso? A hemólisis y por ende anemia. Otra enfermedad característica de este tipo de hipersensibilidad tipo 2 son las púrpura trombocitopénica autoinmune, donde acá ya no van a estar los eritrocitos, sino las plaquetas. Entonces las plaquetas se van a estar degradando, y como no voy a tener plaquetas, no voy a tener células para hacer la hemostasia primaria, y como no voy a poder hacer la hemostasia, no voy a producir hemorragia. El principio vulgar, entonces van a hacer el reconocimiento de algunas de las proteínas de unión intracelular de las células epidérmicas, que serían la desmugleína, y al atacarla pues se van a separar estas células y la manifestación son la presencia de vesículas cutáneas o ampollas. Mire la miastenia gravis, que fue la que le mostramos en la gráfica pasada. Entonces, el antígeno diana van a ser los receptores de acetilcolina, y este anticuerpo lo que van a inhibir la unión de la acetilcolina y me va a llevar a la producción de manifestaciones clínicas como debilidad muscular y parálisis. Y esta es la que les explicaba de la tiroides, que es el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves, que el antígeno diana es el receptor de TSH, entonces se van a producir anticuerpos para estos receptores y la manifestación clínica va a ser el hipertiroidismo. Mire que acá también tenemos la diabetes resistente a la insulina, entonces va a ser el receptor de la insulina, el antígeno diana, y ese anticuerpo lo que me va a llevar es a inhibir la unión de la insulina, y la manifestación clínica pues va a ser una diabetes resistente como tal a la insulina. ¿Eso? ¿Alguna duda o pregunta del trastorno de hipersensibilidad tipo 2?
Profe, o sea que en la enfermedad de Graves, es que se llama, Grace. Graves, esto se da o sea, se da también o sea, que se da la sobreproducción de T3 y T4, ¿no? Ah, sí, sí, porque está el receptor del de TCR se está estimulando a nivel de la glándula. Entonces, como hay tantas hormonas tiroideas, que las hormonas tiroideas son las T3 y T4, y la función de la tiroides es principalmente en el metabolismo de nosotros, ¿cierto? De mantenernos activos, de tener como una coordinación en la parte metabólica. Entonces, al tener más hormonas tiroideas, entonces pueda tener las manifestaciones clínicas de taquicardia, personas están súper aceleradas, pierden peso, pueden tener exoxarnos, bocio, diarrea, por la alta producción que tenga de hormonas tiroideas. Listo, profe, muchas gracias. Pero la fisiopatología como tal, cuando ustedes ya vean patología o ya vayan a la clínica en los semestres que vienen, ustedes van a entender que el mecanismo fisiopatológico de esas enfermedades es la producción de anticuerpos que van a ir directamente a las células y a los tejidos, y que estos anticuerpos lo que nos van a llevar es a una respuesta inmunológica, ¿cierto? La respuesta inmune, porque se están reconociendo antígenos propios. ¿Por qué pasó esto? Porque los sistemas de tolerancia, nuevamente, la primera diapositiva, porque los sistemas de tolerancia fallaron, porque hubo una reacción cruzada, o porque hubo alguna infección persistente y hay una cantidad de anticuerpos presentes y circulantes en el sistema inmune, y empezaron a reconocer los proteínas. Entonces ya le tocó a esa persona vivir eso. ¿Sí? Listo, profe. Bueno. Vamos ahora a trastorno de hipersensibilidad tipo 4. Tipo 3, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? También vamos a tener las inmunoglobulinas, tanto IgG, IgM como IgG. Van a reconocer antígenos, ¿cierto? Ya esos antígenos no van a estar a nivel de alguna célula o algún órgano puntual, sino que esos antígenos están solubles, pues están a nivel sanguíneo, circulando. Entonces se van a unir y van a formar complejos, antígeno-anticuerpos. Ya estos complejos que se van a ir directamente a los tejidos, y al irse acumulando esos complejos en los diferentes tejidos, le van a llevar a la producción de inflamación, trombosis y lesión tisular. Miren que no están determinadas por una fuente como tal original de alguna célula como tal o algún órgano puntual como lo veíamos en la tipo 2, sino que hay antígenos a nivel sérico, ellos lo reconocen y después se acumulan en determinadas regiones. Principalmente, bueno, y entonces como fisiopatológicamente pasa así, las enfermedades que se caracterizan por tener la formación de inmunocomplejos van a ser enfermedades sistémicas, no localizadas en un solo órgano, sino van a ser afectación de varios órganos, ¿cierto? Y que los principales órganos que va a afectar van a ser los riñones y las articulaciones. Vamos a mirar cómo se pasa. Entonces, miren, acá en esta imagen, entonces mire que acá hay unos anticuerpos, entonces mire que el antígeno iba circulando a nivel de sanguíneo. Y hubo unos anticuerpos tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, que lo reconocieron y pueden estar solubles solamente o se pueden ir agrupando, ¿cierto?
agrupando todos esos complejos, y llega un momento en el que empiezan a depositar, se depositan. Al hacer ese depósito, y eso principalmente pasa en todo eso que tenga que ver membranas de ultrafiltrado. Entonces, ¿dónde pasa el ultrafiltrado? Pasa a nivel renal, ¿cierto? Entonces, a nivel renal están los capilares, está la arteriura aferente, eferente, y está el glomérulo, ¿cierto? Y esta, por el cambio de presiones, se va a filtrar la sangre y se van a producir un líquido que es ultrafiltrado, donde van a estar los desechos que van a estar circulando por todo el sistema tubular, que va a haber reabsorción y secreción de varias sustancias, y eso lo ven en fisiología renal. Entonces, a nivel renal, es importante esa membrana que filtra como tal la sangre, ¿cierto? Entonces, ahí es un sitio predilecto para empezarse a acumular esos inmunocomplejos. O a nivel de las articulaciones. El líquido sinovial también es un ultrafiltrado, ¿cierto? En las articulaciones. En estas membranas que son de filtración, pueden pasar estos inmunocomplejos, y esos inmunocomplejos empezarse a acumularse en esos espacios y empezar a hacer unas respuestas inflamatorias, llamando células tal, que me vayan a llevar al daño del tejido. ¿Qué otra? Por ejemplo, a nivel pleural, también hay un líquido pleural, y en esas membranas, que son membranas de filtración, son propensas a estas enfermedades por la presencia de inmunocomplejos. O sea, entonces, tenemos el complejo, ese complejo entonces se depositó y ya empezó a tener una respuesta inmune celular, llamando a neutrófilos. Esos neutrófilos van a empezar a hacer daño a capitular y van a producir más citoquinas, y las citoquinas van a llamar más células y va a ser toda una cascada inflamatoria. ¿Desde cuándo se habla de eso? Entonces ahí en el texto nos referenciaba de algo que se llama la enfermedad del suero. ¿De qué era la enfermedad del suero? Era después de la aplicación de determinados sueros. En ese momento, no recuerdo bien, creo que el suero de caballo, que era que la difterica, la toxina, ¿no? La toxina difterica, pero que venía del caballo, ¿no era? Sí, profe, de caballos. Entonces, anticuerpos antitoxínicos. Entonces, mira, se aplicaban ese suero y se producía. Entonces lo que veía, pasar los días, habían unas manifestaciones clínicas como presencia de inflamación de articulaciones, ¿cierto? Y entonces eso lo asociaron a la producción de inmunocomplejos que se estaban depositando en estas regiones o en estos órganos. Entonces muestran esta imagen para explicar la enfermedad del suero. Entonces tenemos acá que en el eje de las Y tenemos las concentraciones séricas de todos estos componentes. Y en el eje de las X el tiempo, en días. Entonces tenemos acá un antígeno, ¿cierto? Que en la medida que este antígeno, mire que la presencia del antígeno va disminuyendo en el transcurso del tiempo, y va disminuyendo, ¿por qué? Porque ya se están formando inmunocomplejos. Inmunocomplejos en qué tipo de entonces inmunoglobulina con este antígeno, ¿cierto? A nivel sérico, y que estos complejos se van a ir acumulando en determinadas regiones, sean estas articulares, renales y vasculares, ¿cierto? Se van a ir causando como tal lesión.
Y después van a ver la producción de anticuerpos como tal libre cuando ya se vaya agotando la presencia del antígeno. Acá ya se acabó el antígeno, por ende se acaban los inmunocomplejos, pero ya esos inmunocomplejos se fueron y se depositaron en los órganos y causaron daño. Y después se empiezan a producir anticuerpos libres. Pero esos anticuerpos libres que están acá, son inmunoglobulinas que se crearon específicas para este antígeno, ¿cierto? Entonces, si esta persona vuelve y recibe este mismo antígeno por determinado suero, ¿cierto?, que le estén aplicando, vuelve y hace lo mismo, ¿cierto? Vuelve y hace la misma manifestación. Y no es unas manifestaciones tipo inmunoglobulina E, como lo vimos que es la activación de macrocitos, no. Es un tipo de respuesta de hipersensibilidad de que yo tengo anticuerpos libres, tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, que si yo vuelvo y le pongo el antígeno, ellos se van a unir y van a formar inmunocomplejos que me van a llevar a un daño de ciertas regiones como las articulaciones a nivel renal y vascular. ¿Quién descubrió este doctor que se llama Clemens, que fue un científico y pediatra austriaco? Y lo que detectaban y las manifestaciones clínicas que ellos vieron eran aquellos órganos que tenían pequeñas arterias capilares, principalmente en los glomérulos y en la sinovial de las articulaciones. Y acá entonces tenemos diferentes otras enfermedades. Enfermedades que se caracterizan por la formación de inmunocomplejos. Entonces tenemos el lupus eritematoso sistémico, que es la producción, existen inmunoglobulinas que me van a reconocer como tal antígenos nucleares, y que esos antígenos nucleares, la formación de inmunocomplejos, de antígeno con el anticuerpo, se van a ir acumulando a nivel de los glomérulos, a nivel de la sinovial o del endotelio, y nos pueden causar nefritis, artritis y vasculitis. La glomerulonefritis por estreptococcus. Entonces, se cree que cuando se tiene una faringitis por estreptococcus o una infección en piel por estreptococcus, en algunas personas puede existir una reacción cruzada en el cual el sistema inmune va a crear anticuerpos con determinado antígeno, principalmente antígenos a nivel renal, ¿cierto? Que esos antígenos pueden estar periféricos o pueden estar a nivel del glomérulo, y lo a reconocer, sí. Ustedes lo reconocen y empiezan a precipitarse a nivel del glomérulo y me pueden causar la nefritis. Pero eso pasa a las semanas después de la infección. Y una de las hipótesis es una reacción cruzada de un antígeno de la pared del estreptococo con antígenos de células glomerulares. Ya la enfermedad de suero que la acabamos de ver. Acá les traía por qué se llamaba lupus. Entonces, lupus viene del latín que significa lobo, y una de las manifestaciones del lupus es esta eritema malar en las mejillas, que lo relacionan con un lobo. Entonces, por eso se llama lupus. Yo no tenía idea. Lo traje porque me parece muy curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el lupus? Miren. Entonces, tenemos que existe una predisposición genética, ¿cierto? Porque mi mamá, mi papá, más que eso es que son mujeres, mi mamá, mi tía, tienen lupus, entonces yo tengo mi predisposición genética. Y existen desencadenantes externos, en este caso, por ejemplo, la radiación ultravioleta. Entonces, esta radiación me va a causar apoptosis de mis células,
y me va a mostrar mis antígenos nucleares. Entonces estos linfocitos, que por mi predisposición genética van a reconocer estos antígenos nucleares como antígenos extraños. Entonces se va a producir una cascada de autoinmunidad de la producción de inmunoglobulinas tipo M y tipo IgG. Van a reconocer estos antígenos nucleares, se van a formar los complejos, y estos complejos se van a ir a precipitar en los diferentes órganos, sean endoteliales, sea a nivel renal, sea a nivel de las articulaciones. Y son las múltiples manifestaciones del lupus. Acá lo que nos están explicando es que, bueno, entonces se siguen activando las células de linfocitos con esta respuesta inmune acá, y se van a continuar produciendo las diferentes inmunoglobulinas que van a continuar reconociendo los antígenos nucleares, y la enfermedad se perpetúa. Sí. ¿Algún comentario o alguna pregunta por trastorno de hipersensibilidad tipo 3? No, profe. Profe, Ajá. yo sí, bueno, sobre el lupus, luego de esa, pues que sea la formación de anticuerpos antinucleares, o sea, como tal, ¿qué es lo que pasa después? No sé, no me queda como muy claro esa parte. Se van a ir a depositar los diferentes inmunocomplejos, ¿cierto? Los inmunocomplejos se depositan a nivel vascular, a nivel glomerular y a nivel articular. Entonces eso es lo que me va a llevar a continuar y a perpetuar la cascada inmunológica con reacciones de inflamación. Entonces, como se empezaron a depositar, entonces, por ejemplo, a nivel glomerular, se depositaron los inmunocomplejos en el glomérulo. Esos son partículas extrañas para el mismo glomérulo, entonces ahí empiezan las células inflamatorias a llegar y a empezar a degradar todos estos inmunocomplejos, pero lo que está haciendo también es un daño a las células glomerulares. A nivel sinovial, lo mismo, entonces empezaron a depositarse los inmunocomplejos. Porque esto llama a las células inflamatorias, y las células inflamatorias empiezan a limpiar, y ellas lo están haciendo bien, pero lo que no saben es que pues esto está causando es un daño a mi propio tejido, entonces empiezan las manifestaciones articulares con dolor y daño del cartílago. A nivel vascular, entonces esos inmunocomplejos se localizan a nivel del endotelio, activan el sistema inmune, ¿cierto? Por inflamación, y lo que me van a llevar es a una vasculitis como tal de los vasos sanguíneos, y que me van a llevar a determinadas manifestaciones vasculares como hipertensión arterial o el mismo daño a nivel glomerular, pero con la misma formación de inmunocomplejos, porque ya se creó una respuesta inmune autoinmune, que mi sistema inmune está reconociendo antígenos nucleares. ¿Por qué? Porque yo estaba predispuesta y hubo algún desencadenante externo, como lo vemos en la imagen, las radiaciones ultravioletas. Y mi sistema inmune, con esas radiaciones ultravioletas, como tuvo un daño celular, reconocieron mis antígenos nucleares, y ya eso se perpetúa. Entonces ya tiene lupus para toda la vida. Y lo único que podemos hacer es con medicamentos controlar esa respuesta inmunológica, porque el lupus lo va a tener eternamente, porque ya su sistema inmune montó una respuesta de hipersensibilidad contra sus antígenos nucleares. Listo, profe, gracias. Listo. O sea, y también quiero que les quede claro, porque en estas que se llaman enfermedades formadas por inmunocomplejos, el lupus es para toda la vida. La glomerulonefritis por defecto tóxica, puede ser que se controle la respuesta inmune, ¿cierto?
pero el problema es que qué tanto daño me causó la enfermedad a nivel renal y lo haya llevado a una enfermedad renal crónica, ahí sí, pero ya hizo como tal el daño. La enfermedad del suero, pues como lo vimos en la imagen, ya produce anticuerpos y si usted vuelve y se expone al suero que le causó esa respuesta, pues nos vuelve a causar las manifestaciones clínicas, sí. En la tipo 1, como lo vimos, si existe sensibilización, eso ya queda de por vida, a no ser de que usted lo desensibilice en un laboratorio, ¿cierto? Por el alcohol. En la tipo 2, no sé, las enfermedades, también voy a tener los anticuerpos y siempre va a ser también de por vida. O sea, mi sistema inmune que haya activado, por ejemplo, para anemia hemolítica autoinmune. Si yo esa anemia hemolítica autoinmune la produce, por ejemplo, en los niños, no es que va a quedar de por vida. O sea, por ejemplo, en las mamás que son RH negativas, o sea, que no tienen antígenos no tienen antígeno de RH en sus glóbulos rojos, y si tienen un hijo RH positivo, la mamá le va a transferir inmunoglobulina G, ¿cierto? Inmunoglobulina G que se sensibiliza, o sea, ¿cómo me explico? Perdón que me haya regresado como para quedar como, si quedan de por vida, no quedan de por vida. Y si uno ve las enfermedades, eso sí queda de por vida. En anemias hemolíticas autoinmunes, que estamos hablando de producción de anticuerpos, una de las enfermedades características es la incompatibilidad de grupo o la incompatibilidad RH. Si una mujer que es RH negativo, o sea, no tiene el antígeno de RH en los glóbulos rojos, si tiene un hijo que está en su vientre, está en su útero y ese niño tiene un grupo sanguíneo RH positivo, como la mamá le está pasando flujo sanguíneo a ese bebé, ella va a tener anticuerpos contra el RH positivo. Entonces esa mamá le va a estar pasando ¿qué tipo de inmunoglobulina le va a estar pasando al niño? ¿Cuál inmunoglobulina es la que pasa la barrera transplacentaria? Inmunoglobulina G. Entonces le va a estar pasando inmunoglobulina G, que esa inmunoglobulina G lo que va a hacer es reconocer a ese antígeno RH positivo, y ese reconocimiento del eritrocito, de esa proteína de membrana RH positiva, hace una marcación con inmunoglobulina G que le está pasando a la mamá, y eso me va a llevar a una hemólisis porque mi sistema inmune va a reconocer los eritrocitos marcados y va a causar anemia hemolítica. Y eso queda de por vida, pues sí, porque yo no voy a ser compatible con otro grupo, pues la compatibilidad se debe evaluar tanto en el grupo como en los RH, que son antígenos que se encuentran en la periferia de la membrana del eritrocito. ¿Quién está levantando la mano? Ya no veo. ¿Alguien levantó la mano? Profe, una pregunta, pues usted mencionaba que las tipo 2 casi todas eran todas de por vida, porque pues no sé, lo del hipertiroidismo no se puede curar, ¿o sí? Es bastante complejo. Usted sí le puede controlar con medicamentos. Si usted le da antitiroideos al paciente, si el paciente no mejora con antitiroideos como para regular esa presencia de tantas hormonas tiroideas, si usted no lo controla así, tiene que llevarlo a ablación con diodo o hacerle una tiroidectomía, retirarle la tiroides, y ya el paciente ya no va a ser hipertiroideo sino hipotiroideo. Pero que haya como tal ahorita, y que yo recuerde que haya algún medicamento que
responda al sistema inmunológico, o sea, que controle el sistema inmune y que el sistema inmune no continúe teniendo anticuerpos contra el TCR, contra el TSH, no, contra el receptor de TSH, no. Uno lo que le da es antitiroideo para controlar la respuesta hormonal tiroidea, y si no responde, la única opción sería o hacer ablación con yodo, que lo que va a llevar es a una muerte de las células tiroideas, o sacar la tiroides, porque ya está sensibilizada como tal ese receptor. Y voy a seguir teniendo anticuerpos que me estimulen a la glándula tiroidea. Si se llega a controlar con los antitiroideos, bien, pero muchos no se controlan y tienen que retirar entonces la tiroides, porque ya el sistema inmune hizo una respuesta inmunológica y ahí están los anticuerpos, a no ser de que usted haga plasmaféresis, pero yo creo que en esos casos tiene que ser el paciente debe estar muy grave. La plasmaféresis es retirar proteínas del plasma, y usted sabe que los anticuerpos son proteínas en el plasma, y al hacer usted plasmaféresis usted está retirando, está renovando ese plasma, pero esas medidas se hacen en pacientes graves. O recuerden lo que hicimos la vez pasada de la inmunoglobulina intravenosa, que la inmunoglobulina intravenosa tiene la capacidad de activar ese FC gamma R3, que era un inhibidor como tal, y inhibir como tal a los anticuerpos, a los mismos anticuerpos. Son como estrategias ya para controlar el sistema inmune. Pero como ya está montada la respuesta inmunológica, que existan medicamentos para controlar eso. Sí, por ejemplo, en artritis reumatoidea. Bueno, eso lo vemos ahorita acá con la respuesta hipersensibilidad tipo 4. Existen medicamentos tipo interferón, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Existen anticuerpos contra los CD4, CD20, sí existen, pero son medicamentos biológicos y son medicamentos que utilizan los reumatólogos cuando tienen estas enfermedades súper graves que no se controlan con la primera línea como tal de tratamiento. Entonces, en los pacientes que son súper graves, por ejemplo, que tengan una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que el glomérulo o el riñón se está dañando, entonces el clínico lo que tiene que hacer es hacer plasmaféresis o poner inmunoglobulina y llevar al paciente a una inmunosupresión completamente, porque el sistema inmune ya montó su respuesta y él no va a parar simplemente porque se le ponga X medicamentos. No, hay que ser súper agresivos con el tratamiento, porque si no él va a seguir dañando el órgano blanco. ¿Sí me hago entender o no? O sea, esas enfermedades de hipersensibilidad son enfermedades crónicas, de por vida, que el sistema inmune ya montó una respuesta inmunológica, y que usted vaya a tener un medicamento que revierta como tal esa respuesta inmunológica y que usted diga, me curé del lupus. No, no existe en el momento. Existen moduladores de esa misma respuesta, pero ya en las fases en las fases que ya están montadas como tal la respuesta inmunológica para controlar la enfermedad. No sé quién más iba a hablar. Profe, yo tengo otra duda. Lo que pasa es que había una parte del libro que decía que por lo menos a los lactantes, bueno, cuando pasaban, digamos, unos anticuerpos a la barrera como tal placentaria, se transmitían algunas enfermedades pues mediadas por los anticuerpos. ¿Esas enfermedades se tendrían pues de por vida o solo por unos meses?
Solamente recuerden que las inmunoglobulinas están como máximo, esa respuesta anticuerpos que le transmite la mamá van a tener una vida más o menos de 6 meses hasta máximo un año. Y ya. Por ejemplo, en este caso particular es el lupus. Entonces, la mamá, como tienen estos anticuerpos tipo inmunoglobulina G, la mamá le puede pasar esos anticuerpos al niño. Sí, al niño por la barrera transplacentaria. Entonces le pasó esos anticuerpos le pueden causar daño a los órganos del niño, sí. Y principalmente cuando uno tiene una mamá con lupus que está embarazada, uno tiene que estar pendiente del niño, no que el niño vaya a crear un lupus, sino que esos anticuerpos le vayan a causar ya un daño a sus órganos y principalmente un órgano blanco es el corazón. Entonces esos niños son propensos a tener un bloqueo AB porque esos anticuerpos dañan el sistema de conducción cardíaca y pueden producir bloqueo AB, ¿sí? Por el lupus, como tal las mamás que han tenido, que tienen ese tipo de anticuerpos. Por ejemplo, otro caso es las mamás que tengan miastenia. Miastenia o que tengan enfermedad de Graves. Esos anticuerpos que tiene la mamá se los pasan al niño y el niño puede tener manifestaciones clínicas por afectación de algún órgano, sí, y hay que mantenerlos en vigilancia. Pero no es porque el niño produzca como tal enfermedad, no, es por la presencia de estos anticuerpos. Porque recuerden que la inmunoglobulina G pasa la barrera transplacentaria. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, nuevamente recuerdo. Yo tengo Ajá. una pregunta. Esto es que no entendí bien cuando estabas explicando acerca de la anemia hemolítica autoinmunitaria. Las madres que tienen un RH diferente a su hijo. En la etapa, pues imagino que el embarazo. O sea, es que quiere decir que ella le transfiere esas inmunoglobulinas G durante el embarazo a ese niño, ¿no? Y o sea que la complicación es cuando nace, de que sucede en hemólisis o digamos en una transfusión de sangre que llegue a tener el niño cuando en el transcurso de la vida o qué es. Mire, cuando uno tiene el glóbulo rojo tiene antígenos periféricos, ¿cierto? Ustedes tienen antígenos que los pueden clasificar en el grupo ABO o en antígenos RH. Si usted tiene antígenos, si tiene presencia del antígeno RH es positivo. Si no tiene antígeno, entonces es RH negativo. Si yo soy RH negativo, por ejemplo, yo mujer, entonces yo soy RH negativa, por X circunstancia, yo ya tengo, porque a esos antígenos uno puede estar ya sensibilizado, entonces yo ya tengo anticuerpos para RH positivo. Mi cuerpo no tiene RH, porque yo soy RH negativo, pero sí tengo anticuerpos contra RH positivo, ¿cierto? Yo los tengo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo recibir donaciones RH positiva, porque si me ponen RH positiva, yo voy a crear una respuesta inmunológica porque yo tengo anticuerpos contra ese antígeno RH positivo, yo los tengo, ¿cierto? Mi eritrocito no tiene el antígeno RH, pero yo sí tengo anticuerpos para el RH positivo que me van a reconocer esos antígenos como extraños y voy a desencadenar una respuesta inmunológica tipo trastorno de hipersensibilidad tipo 2, ¿cierto? Bueno. Entonces yo quedé en embarazo y mi hijo es RH positivo. Es RH positivo. Yo soy negativa y yo tengo anticuerpos RH. A ver, lo presento acá. Sí. Entonces, mamá, RH negativo, que quiere decir que no tiene ese antígeno. Y el hijo, y ella va a tener
uno ya tiene anticuerpos, tiene anticuerpos para RH positivo. Ya los tiene, yo ya los tengo. Entonces este niño va a ser RH positivo, o sea que sí tiene el antígeno RH. Si yo tengo anticuerpos RH positivos tipo inmunoglobulina G, tengo inmunoglobulina G, entonces esta inmunoglobulina se va a pasar por la barrera transplacentaria, ¿cierto? Va a pasar. Y este niño tiene RH positivo, entonces como yo le estoy pasando inmunoglobulina G, que me reconocen esto como extraño, y si el niño es RH positivo, entonces estas inmunoglobulinas van a marcar a este eritrocito, y este eritrocito va a ser fagocitado y va a causar hemólisis, ¿cierto? ¿Cómo me sensibilicé yo? Porque recibí alguna transfusión o transfusiones, o porque yo ya tenía un hijo, y ese otro hijo había sido RH positivo, y en mi primer hijo yo solamente me sensibilicé, o sea, empecé a producir anticuerpos. Entonces este segundo hijo que va a ser RH positivo, si lo llega a ser, yo le voy a transferir mis anticuerpos, y este niño tiene alta probabilidad de causar una anemia hemolítica inútero, puede ser manifestaciones intrauterinas. Entonces estos niños pueden, dentro de la misma gestación, pueden causar anemias graves, anemias súper graves, que pueden causar hepatosplenomegalia, anemia. Entonces ahí el perinatólogo debe evaluar la posibilidad de hacer hasta transfusiones intraparto, ¿cierto? O evaluar la terminación del embarazo para poder salvarle la vida al niño. Por eso es que a las mujeres con RH negativo durante la gestación, y más que todo en las gestaciones multigestantes, segunda, tercera gestación, se le hace una prueba que se llama un Kunz indirecto, que es evaluar la presencia de anticuerpos tipo RH y evaluar si esa persona tiene anticuerpos para RH positivo. Si esa mujer tiene PUNS positivo, ese niño tiene alta probabilidad de hacer anemia hemolítica inútero, y o apenas salga puede hacer la anemia hemolítica. Profe, Uno que hace cuando la mujer embarazada, uno la está siguiendo y tiene un PUNS indirecto negativo, es poner inmunoglobulina alta. Se les pone. Entonces son unas inyecciones que se le ponen a las embarazadas para evitar la sensibilización, ¿cierto? Eso también puede pasar en el primer embarazo, sí, cuando las mujeres tienen amenazas de parto pretérmino o amenazas de aborto y sangran. Puede ser que en ese momento, al inicio del embarazo, se crea la sensibilización y le dé tiempo para que la mamá produzca las inmunoglobulinas G y se las transfiera al niño, y el niño pueda obtener la anemia hemolítica. Sí. Sí, no, profe, iba justo al punto de la inmunoglobulina anti, de que pues creo que es el mismo suero anti-RH, ¿no? O sea que cuando se les aplica eso, no hay posibilidad, o bueno, la posibilidad entonces sería muy baja de que al niño le diera
bueno, tuviera problemas, bueno, hemólisis, pues cuando naciera. Pero es que eso se aplica a las mujeres que tengan un indirecto negativo, o sea, que no están sensibilizadas. Usted le pone la inmunoglobulina anti-D. Pero si la mujer ya está sensibilizada, lo único que se puede hacer es vigilar y esperar. Que lo más probable es que el niño vaya a quedar hospitalizado y se vaya a tener que vigilancia de que si se pone histérico, vigilar en los niveles de bilirrubina, ¿cierto? Y a ver usted qué más puede actuar en ese recién nacido, sí. Pero si la mujer ya está sensibilizada, ya no se justifica la aplicación de inmunoglobulina anti-D, porque ya es que el sistema inmune, si usted ya se sensibilizó, ya creó una respuesta inmunológica. En los únicos casos que yo veo que se desensibiliza es en el trastorno de hipersensibilidad tipo 1, que usted pueda reexponer a esas personas a ese alergeno de tal manera que se crea tolerancia y se desensibiliza, ¿cierto? Pero en estas otras tipos de hipersensibilidades, la tipo 2, que es la producción tanto de inmunoglobulina M como inmunoglobulina G, que yo lo vaya a desensibilizar, ya está montada y ahí se queda. Entonces ya en esas mamás que tienen PUS indirecto positivo, y si van a tener otro segundo bebé, ese bebé va a tener alta probabilidad de causarle una anemia hemolítica si ese niño llega a ser RH positivo. Y son embarazos de alto riesgo obstétrico. Entonces son embarazos que lo lleva el perinatólogo, está haciendo constantemente ecografías, está mirando el flujo sanguíneo y con determinadas variables ellos determinan si el niño tiene anemia o no tiene anemia, si el niño requiere transfusiones intraútero o no, y determinan cuánto tiempo se debe estar en útero y programan terminación del embarazo para poder salvar la vida del niño. O sea que en esos casos también se puede producir un aborto espontáneo. Sí, igual el aborto espontáneo, para uno llamar aborto, son las primeras 12 semanas del embarazo, o sea, los 3 primeros meses. Yo creo que existen otras causas más predominantes para causar abortos, como la malformación, la carga genética de ese embrión que me produzca como tal el aborto, más que la sensibilización, porque igual debe de existir ya la formación de estos órganos linfoides y un sistema circulatorio que me esté... Sí, también puede ser una de las causas, pero las principales causas de aborto son embarazos que son o anembrionarios, porque no se está formando un embrión, o porque tenga alguna carga genética, por ejemplo, una alta carga genética. Entonces son embriones que no tienen 46 cromosomas, sino que tienen 62, o sea, tienen una cantidad de cromosomas, porque las dos células que se unieron, espermatozoides o óvulos, tenían el triple o el doble de carga genética. Entonces eso es incompatible con la vida, y la naturaleza es sabia, y lo que hace es eliminar como tal lo que se está produciendo, porque eso no es compatible. Esas son las principales causas de aborto, las anomalías como tal genéticas. Esta puede ser una causa de aborto, sí, antes de las 12 semanas de embarazo, sí, pero las principales son o alteraciones genéticas por alta carga de cromosomas, o embarazos anembrionarios, o sea, que no se va a formar ningún embrión, o infecciones. Pero lo principal cuando ocurre un aborto es porque lo que se estaba produciendo iba a ser incompatible con la vida. Listo, profe, muchísimas gracias. Sí.
Bueno, eso digamos lo que pasamos esto por la capa que tenemos que encontrar. Que vamos a terminar con la de tipo 4. Entonces, aquí llamamos hipersensibilidad tipo 4, es a esos trastornos que causan una lesión tisular, pero es dependiente de las células. ¿Cuáles células? CD4 y CD8, ¿cierto? Que me van a dañar las células o el tejido cerebral. Entonces, ¿cómo se da eso? Tenemos acá una célula, nuevamente les recuerdo, ¿por qué se produce eso? Porque pues, existió un reconocimiento de antígeno propio, que hubo una autoinmunidad o una reacción cruzada, ¿cierto? Entonces acá, esta célula presentadora de antígeno le está mostrando un antígeno tisular a este linfocito CD4. Este antígeno tisular es propio, es de nosotros, pues se lo presentó a este CD4 y este CD4 entonces va a producir las diferentes reacciones TH1, TH2, TH17 y en este caso en particular se va a ir hasta TH1, que es la respuesta celular, recuerdan, donde está la producción de interferón gamma, que lo que me va a llevar es a la activación de los macrófagos y a llamar células inflamatorias, que van a ir ya directamente a reconocer este antígeno que se encuentra en mis células, ¿cierto? Este antígeno que se encuentra en mis células, y lo que me va a llevar es a una lesión tisular, porque van a matar, van a destruir estas células tisulares, como están acá. O la otra vía es que directamente los linfocitos CD8, ¿cierto? Que están reconociendo lo propio, que están sensando, ¿cierto? Y pueden reconocer por sus moléculas de histocompatibilidad clase ¿qué? La molécula de histocompatibilidad clase 1, mire, acá están, entonces esa molécula de histocompatibilidad clase 1 le mostraron al linfocito CD8 este antígeno, y ellos no se dieron cuenta que ese antígeno era propio. Entonces los CD4, los CD8 también activan, recuerden, hacen un mecanismo de citotoxicidad celular y van a causar daño. ¿Por qué le digo esto? Pues porque genética, porque le tenía que dar, que hizo una autoinmunidad o porque tuvo alguna infección y empezó a reconocer un antígeno propio, porque él ya, la respuesta inmunológica de ese antígeno del microorganismo era parecido al antígeno propio de nosotros y se montó la respuesta inmune. No hay nada que hacer. Entonces empezó la respuesta inmunológica. Y acá la recuerden TH1, producción de interferón gamma, y TH17, producción de interleuquina 17, que me va a llevar es al reclutamiento de los neutrófilos. ¿Qué enfermedades producen respuesta hipersensibilidad tipo 4? Entonces acá tenemos a la enfermedad artritis reumatoidea. Entonces los linfocitos T van a ir contra ¿qué? Contra el colágeno, es interrogado, es una posible hipótesis, o contra proteínas propias que están titulinadas. ¿Cuál es el mecanismo? Entonces hay una producción de citoquinas mediada por TH1, TH17, y vea que se interroga la formación de anticuerpos, que sería ¿qué respuesta de hipersensibilidad? La formación de inmunocomplejo. La 3. La TH3. Entonces vea que, o sea, que no es que solamente sea específica en una sola trastorno de hipersensibilidad, sino que pueden estar varios y aún más, tanto las trastornos de hipersensibilidad de producción de anticuerpos, que serían las TH2 o TH3, que la diferencia entre la una y la otra es donde está el antígeno, que en la TH2 el antígeno está en determinado órgano, en la TH3 el antígeno está sérico y se forman los inmunocomplejos,
Estas dos respuestas humorales de hipersensibilidad, o sea, de producción de anticuerpos, van muy de la mano de las respuestas de hipersensibilidad celular, porque recuerden que esa presencia de anticuerpos también van a activar células y van a estar produciendo citoquinas que van a atraer células y que dentro de esas células van a estar los linfocitos. Tenemos otras enfermedades que la esclerosis múltiple, entonces los antígenos proteicos son la mielina, entonces las células van a estar atacando a la mielina y se atacan a la mielina, que pues es ese cubrimiento que tiene a nivel axonal las neuronas para la transmisión de señales. Si hay una destrucción, pues va a haber unas manifestaciones neurológicas por dificultades en la transmisión neuronal y se va a manifestación con episodios de parestesia de esas personas. Diabetes tipo 1, entonces van a haber unos antígenos contra las células B del islote pancreático y se va a formar unos linfocitos T que van a atacar a estas células, y al atacar las células beta, pues yo no voy a tener insulina, y si no voy a tener insulina, pues la glucosa no va a entrar a la célula, entonces va a haber hiperglicemia, y esas son las características de la diabetes tipo 1. La célula inflamatoria intestinal, entonces van a ver puede ser una reacción cruzácea por la presencia de algunas bacterias entéricas que van a tener antígenos parecidos a los antígenos propios de los enterocitos, y se va a montar una respuesta celular que van a estar dañando constantemente a las células del enterocito. La psoriasis, existen antígenos cutáneos según el texto que son aún desconocidos, pero que va a haber una respuesta inmune de celular que van a estar atacando antígenos o las células de la piel, y van a dar las manifestaciones de la psoriasis, que son esas placas gruesas y costrosas en los pacientes. Acá les traje una de las enfermedades, que es la artritis reumatoidea. ¿Qué es lo que pasa con la artritis reumatoidea? Entonces miren que hay una respuesta celular que van a ir directamente hacia las regiones sinoviales de las pequeñas articulaciones, y esta respuesta celular, ¿qué es lo que me va a llevar? Es a la destrucción de toda esta región articular, ¿cierto? Lo que me va a llevar a dolor y deformación articular, como lo vemos acá en la imagen. Entonces, ¿cómo pasa esto? Entonces, miren, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa para que se produjera eso? Entonces, miren que hubo una falla de la tolerancia, que se produjo una autoinmunidad, o se empezaron a hacer modificaciones como tal enzimáticas, gracias a ¿qué? A factores ambientales o una predisposición genética. Entonces miren que hay una respuesta de los linfocitos T y B contra antígenos propios. ¿Y qué es lo que me va a llevar esto? A llevar células inflamatorias a producir anticuerpos, y esto lo que me va a llevar es ir a órganos puntuales de la enfermedad, en este caso las articulaciones, y toda esta respuesta inflamatoria lo que me va a llevar es a una muerte y destrucción como tal del cartílago y de las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoidea. Uno, como para esto, pues como para esto uno quisiera tener un medicamento que parara a cáncer, que ya el sistema inmune dejara de producir tanta respuesta inmunológica. Existen que son los biológicos, pero como biológicos, el freno de esa respuesta inflamatoria
me puede llevar a un estado de inmunosupresión y a tener una predisposición a infecciones. Y entonces por eso cuando una persona es ya marcada para llevarlo a biológico, hay que hacer otro tipo de exámenes, evaluar su estado de inmunológico, cómo se encuentra, porque el ponerlo en biológico lo predispone a enfermedades, por ejemplo, si le estuviera poniendo un quimioterapéutico para el cáncer. Entonces, por eso, la primera línea de tratamiento para estas enfermedades es parar acá la inflamación. Entonces, allí están los fármacos como los AINES, ¿cierto? Que son los antiinflamatorios, o los esteroides, que controlan como esta cascada inflamatoria. Si esa primera línea de tratamiento no mejora, el paciente sigue muy sintomático, ahí se pasa a los medicamentos biológicos que van a estar modulando esta respuesta inmunológica, que es que no lo va a curar, la respuesta ya está montada y se va a quedar. Usted puede modular, hacer modulación de esta respuesta inmune con estos medicamentos, pero se está afectando su sistema inmune y hay una predisposición entonces a producir infecciones o a tener infecciones constantes. Y eso ya lo irán a ver cuando tienen medicina interna. Bueno, entonces este último cuadro, como para terminar, engloba las respuestas de hipersensibilidad. Entonces, recordemos, tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. La tipo 1, los mecanismos inmunitarios es que la producción de inmunoglobulina G a partir de la línea de los CD4 con la TH2. Y entonces acá voy a tener principalmente las células mastoides o eosinófilos que van a estar degradando pues glutaminas y las taminas y van a producir las manifestaciones clínicas de la hipersensibilidad inmediata tipo 1. La tipo 2, entonces la presencia de anticuerpos, ¿cierto? Tipo inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, que van a ir ya directamente a determinadas células o tejidos. Entonces, recuerden que esas inmunoglobulinas van a hacer oxonización y eso me va a llevar a fagocitosis, que va a llevar a reclutamiento como tal por el complemento, y entonces esta cantidad de citoquinas que se producen también van a llamar a neutrófilos y macrófagos que van a seguir perpetuando la inflamación de esta zona en particular. O que pueden existir casos en los cuales no haya un daño como tal celular ni del tejido, solamente que estos anticuerpos van a estar estimulando determinadas regiones para funciones celulares, por ejemplo, lo que habíamos hablado de del receptor del TSH para la hipertiroidismo. En la tipo 3, que es la formación de inmunocomplejo, recuerden que los antígenos están circulantes en la mayoría de veces, pero en algunas fisiopatologías de enfermedades se cree que el antígeno puede estar en el mismo órgano donde se van a estar depositando, pero la mayor parte, o para que les quede más, pues que se queden con que tengan una idea de que los antígenos están séricos y se unieron con estas inmunoglobulinas y se empezaron a formar inmunocomplejos. Y esos inmunocomplejos, donde llegan a depositarse, que va a ser siempre donde estén las membranas de ultrafiltrado, principalmente usted va a ser a nivel del glomérulo, a nivel renal, a nivel sinovial y a nivel vascular. Y la tipo 4 es la que es mediada por los CD4, tipo TH1, TH17, que lo que me va a llevar es al reclutamiento y activación tanto de neutrófilos como de macrófagos, y de los CD8 a hacer citotóxico a nivel de las células. Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud respecto a eso? No, profe. Por mi parte no, profe. Bien.
Entonces, hay algo que quiero acá comentar que se llama la respuesta de hipersensibilidad tipo retardada. ¿Y por qué es importante eso? Porque es el mecanismo por el cual analizamos la prueba de tuberculina. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, dice acá que para usted conocer si la persona está sensibilizada o no está sensibilizada. Entonces, existe una respuesta de hipersensibilidad tipo retardada. Entonces, una persona previamente que ya se sensibilizó contra determinado antígeno, si usted le inyecta ese antígeno a nivel intradérmico, porque usted necesita que esto vaya a los ganglios linfáticos o exista reconocimiento antigénico, usted necesita que sea intradérmico. Entonces usted lo inyecta, ¿cierto? Pero vea que esta persona ya o tiene la infección, ya tuvo una sensibilización porque tuvo la infección o estaba vacunado y ya previamente ya tuvo una sensibilización, o sea, ya tuvo un reconocimiento de ese antígeno. Usted quiere reevaluar si él está sensibilizado o no. Y uno de los mecanismos es aparte de eso. Entonces usted le aplica el antígeno a nivel intradérmico. ¿Y qué es lo que pasa? A las 4 horas después de haber aplicado ese antígeno, empieza la acumulación de neutrófilos en las vénulas postcapilares. A las 12 horas ya hay linfocitos T y monocitos. Y después de ahí, las células endoteliales de estas vénulas, ¿cierto?, aumentan de tamaño y se hacen permeables para el paso del sistema intravascular hacia el extracelular, ¿cierto? Entonces empieza extravascular. Del intravascular al extravascular empieza un escape de fibrinógeno hacia los tejidos, que ese se convierte en fibrina, que es lo que me va a llevar a la producción de un edema junto con la acumulación de linfocitos T y monocitos extravascular, me va a llevar a la formación de una induración. Esta induración yo la puedo evaluar máximo entre las 18 horas, máximo a las 48 horas. Entonces, a partir de este mecanismo es que uno hace estas pruebas de tuberculina, ¿cierto? La PPD, entonces es el péptido proteíco purificado de la micobacteria. A la persona se le inyecta intradérmica una cantidad estipulada de la PPD y se hace una marcación, ¿cierto? A las 24 horas, 24 a 48 horas, el paciente va hacia la lectura y usted mide no el eritema, sino la cantidad o el tamaño de la induración. Entonces eso tiene unos rangos estipulados, si está entre 0 y 5 milímetros, si está entre 5 y 10 milímetros o si está mayor de 10 milímetros. Dependiendo del paciente, de la edad del paciente, de la sintomatología del paciente, si está inmunosuprimido o no está inmunosuprimido, decimos si la PPD es positiva o no. Entonces, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, un paciente con VIH, con una PPD mayor a 5 milímetros, ya decimos que este paciente está sensibilizado contra la micobacteria tuberculosa. Si ese paciente no tiene síntomas respiratorios, o sea, no tiene una tuberculosis activa, decimos que ese paciente tiene una tuberculosis latente. O sea que el paciente tiene la micobacteria y esa micobacteria lo más probable es que está controlada con un granuloma, que es la presencia de células inflamatorias alrededor de ese bacilo y el bacilo está ahí. Ese bacilo puede durar eternamente ahí. Si en el sistema inmune es adecuado, yo puedo tener una tuberculosis latente y no me pasa nada. El problema va a ser si esa persona es menor de 5 años de edad,
esa persona usted le va a tener que poner un biológico porque tiene una artritis reumatoidea y no se le controla con la primera línea de tratamiento. Si esa persona tiene cáncer, usted le va a tener que poner quimioterapéuticos. Si esa persona tiene VIH, entonces usted sabe que su sistema inmune no va a poder controlar esa bacteria que está ahí guardadita, esa micobacteria, y que tarde o temprano se puede activar y causar tuberculosis. Entonces, en estos pacientes en particular, que decimos que tienen una tuberculosis latente con un factor de riesgo que no vaya a activar como tal la infección, se les da tratamiento. Si la persona es inmunocompetente y tiene tuberculosis latente, no se les hace nada, Solo si va a ser población de alto riesgo es que se le da un tratamiento profiláctico para evitar que ese micobacterio que lo va a tener por ahí, se le escape el sistema inmunológico por la inmunosupresión que vaya a tener el paciente y ahí sí vaya a tener una enfermedad tuberculosa diseminada. Preguntas, inquietudes, dudas. Sí, Michelle. Profe, yo tengo una pregunta, pero es que pues a mí se me cortó en la parte en la que se habló de eso. Con respecto a la reacción de Artus y la enfermedad del suero, yo tengo una pregunta. Lo que las diferencia es que la reacción de Artus es local, mientras que la enfermedad del suero puede ser sistémica, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Okay. En la enfermedad del suero los inmunocomplejos pueden llegar a diferentes órganos, en la otra no. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Ya? ¿No? No. Bueno, ¿todos tienen cámaras para el quiz? Oigan. ¿Cómo, profe? ¿Qué pena? La cámara. ¿Tienen disponible la cámara para hacer el quiz?